Oli, oli. Muchas gracias por seguir dándole click a esta cara. Hoy les traigo el video más esperado, no por ustedes, sino por mí. Porque solo quien me conoce, quien me ve y me sigue atentamente, sabe de mi obsesión con Robin Hood. Así que el título de este video es falso. No debería llamarse Cómo leer a Robin Hood, sino mi experiencia leyendo a Robin Hood. Aunque sí les voy a dar una guía para leer los libros que están en español. Esta señora tiene muchísimos libros, más de 16, pero la gran mayoría están en inglés, solamente tenemos 9 en español. Creo que va a ser largo, creo que me voy a agotar, que voy a sacar todas mis emociones en este video, pero no va a ser el único de Robin Hood, así que espero que les guste. Como les dije, este video no es una reseña de los libros de Robin Hood, a pesar de que sí les voy a contar un poco la sinopsis, sino más que todo una guía para poder leerla en español, porque he oído cosas imperdonables de personas que dicen que hay más de una manera de leerla, cuando solo existe una. Pero antes, para quien no la conoce, para quien recién está entrando en este mundo de la fantasía, vamos a ver quién es Robin Hood. ¿Quién es esta señora? ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? ¿Qué come? ¿Dónde vive? Nuestra diosa de la fantasía contemporánea. El nombre puesto por su señora madre en 1952 fue Margaret Lindholm, y Robin Hood utilizó este apellido para poder escribir entre los 80 y los 90 aproximadamente. Fue su primer seudónimo, pero con el nombre de Megan Lindholm. Y estos libros que escribió bajo ese seudónimo son libros de fantasía con un contexto contemporáneo. No he encontrado ninguno de esos libros en español. Y en 1955 es cuando recién pasa a utilizar el seudónimo de Robin Hood para escribir fantasía, pero con un corte medieval. Y aquí es donde entran los libros de los cuales vamos a hablar, que son los libros de Traspié y el Bufón, que son los que están en español. Robin Hood nació en California, creció en Alaska y ahora actualmente vive en Washington. Porque sí, esta señora todavía está viva y el otro día me respondió un tweet. En fin, que es una gringa cualquiera. Eso sí, leí que había vivido en América de su juventud, pero ustedes saben que los gringos suelen llamar América a Estados Unidos y Canadá. Entonces no sé si en realidad fue nuestro querido Latinoamérica, si anduvo por estas tierras o qué. Su primer libro publicado fue Bones for Dulat, por el cual ganó el premio mundial de fantasía por la mejor antología del año, porque es una antología, son varios cuentos. Yo el año pasado, cuando estaba full con mis guías de lectura, hice una de Robin Hood, y ahí no solamente incluí lo que está en español, sino todo, sus antologías, los libros del Bufón, los que escribió como Megan Lindholm, etc. Entonces, eso se los voy a dejar en la cajita de la descripción por si es que alguien sabe bien el inglés y puede leerla. Porque cuando yo me leí el segundo libro, creo que fue de su primera trilogía, marqué una cantidad de palabras que no sabía, y si no las conocía en español, menos las voy a conocer en inglés. Ahora, en este video vamos a hablar en específico de lo que es la saga de los Vetulus, que está conformada hasta el momento por 16 libros, pero solo 9 están en español, y hace siglos que a la señora nadie la traduce. Tenemos 3 trilogías. Primero está la de los Vatídicos, que ustedes ya han visto estos libros, me falta el primero porque lo presté. La segunda trilogía, que son las leyes del mar, que está conformado por estos 3 que ya los vamos a ir viendo. La tercera trilogía, que es la del profeta blanco, y los libros son blancos. La primera trilogía en inglés se publicó como The Farseer Trilogy. Y en español la conocemos como la trilogía del Vatídico, aunque yo siempre le he dicho la trilogía de los Vatídicos, así que todo el tiempo voy a decir los Vatídicos en este video. Y es súper interesante porque esta trilogía en español, cuando fue publicada la primera vez, se dividió cada libro en 2 partes. Así que dependiendo de la trilogía que encuentres, vas a poder ver distintos títulos. La primera vez que se publicó como Aprendiz de Asesino, que es el 1. La Diplomacia del Asesino, que sería la segunda parte del primero. Asesino Real, que es el segundo libro que yo tengo aquí completo, pero la segunda parte se publicó bajo el nombre de La Fragilidad del Asesino. Y el tercero, que es La Búsqueda del Asesino, su segunda parte se publicó bajo el nombre de La Senda del Asesino. Pero finalmente quedó en español en solo 3 tomos, ¿verdad? Como debería ser, que es Aprendiz de Asesino, Asesino Real y La Búsqueda del Asesino. Si ustedes se fijan, aquí estos libros o esta edición aparece bajo la trilogía del asesino. Así le dicen a esta, pero yo la conozco como la trilogía del Vatídico. Y en esta trilogía nosotros vamos a conocer a Traspié desde que es muy pequeño. Es un niño bastardo, hijo del que debería ser el rey de los 6 ducados, que es este reino. Y durante los libros nosotros vamos a ir asistiendo a la vida de Traspié en la corte mientras se va haciendo grande. Como Traspié es un bastardo, nunca va a poder alcanzar un cargo en la corte, así que el rey Artimañas, que es su abuelo, le asigna desde muy pequeño el trabajo
de ser el asesino real. Eso en el micro. Y en el macro vamos a tener una guerra con las Islas del Margen, quienes están atacando a la gente de los 6 ducados de una manera súper especial, que es básicamente a través de cierto tipo de magia que ustedes tienen que ir descubriendo, y convierten a las personas en seres forjados, seres sin alma. Y todo esto dentro de un mundo de fantasía en donde existen magias como la habilidad, que es una magia de los reyes, la maña, que es una fuerte conexión con los animales, que es muy mal vista, y obviamente Traspié, nuestro protagonista, posee un poco de ambas magias. Y terrible, porque encuentro que hablarles y resumirles de esta manera un libro tan, pero es como hacer un pay de limón solo con sucedáneo. Así que créanme que les espera un video en donde vamos a destripar absolutamente todo. De esta primera trilogía sale una precuela, que es un librito corto, es como un 3.5, que se llama, insertemos Open English, The Willful Princess and the Piebald Prince. The Willful Princess and the Piebald Prince. Y este librito corto habla sobre un personaje que aparece en estos 3 libros, pero que no está en español. Después de haberte leído esa trilogía, tú descansas un poco, 1 mes, 2 meses, te metes otros libros entre medio que no sean tan buenos y tienes que leer la trilogía de Las Leyes del Mar. Está conformado por las naves de la magia, por las naves de la locura y por las naves del destino. También son libros inmensos que casi bordean las 900 páginas. Esta trilogía no tiene relación directa con la primera. Pasa un par de años después y se sitúa en otra parte del continente, la del Mitonar, que son principalmente comerciantes marinos. Está lejos de los 6 ducados y lo puedes ver en el mapa. Y si la trilogía de los Vatídicos la vivimos principalmente en tierra, esta la vamos a vivir 80% en el mar, porque es una historia de piratas. Y nos cuenta la historia de la familia Bestrid, que es una familia de mercaderes que posee una nao rediviva. Yo te la voy a mostrar aquí. Observa que este es un barquito y aquí esta es una nao rediviva. Una nao rediviva es un barco que toma vida después de que una persona de cada generación, por 3 generaciones, mueran en su proa o popa. Proa es la que va adelante. Y estos barcos pasan de generación en generación porque son carísimos. Y nuestro tema aquí con este libro es que la Vivacia debería pertenecerle a Althea, que es la hija menor de esta familia, pero la más interesada en el mundo marino. Pero es mujer. Y Althea es la que ama a la Vivacia, la que ha crecido con la Vivacia y la que quiere capitanear a la Vivacia. Pero ocurre algo cuando su padre muere. Su padre sí quería que ella fuera la capitana, pero ocurre algo. Va a tener que luchar para poder obtener lo que ella realmente quería. La Althea yo la consideraría nuestra protagonista, a pesar de que es una novela coral. Entonces hay historias que terminan superponiéndose a la de ella. Aparte tenemos un pirata, ¿verdad?, que intenta hacerse con naos redivivas. Entonces ahí van a chocar las 2 historias. Y cuando tú lees esta trilogía, tú dices, ¿qué chucha tiene que ver con la primera? Porque más que todo te mencionan nombres de lugares, como de eventos que ocurrieron, pero no mucho. Y tú te sientes un poquito estafada, pero aguántate, cabrita. Y tercero, tenemos la trilogía del Profeta Blanco, que parte con la misión del bufón, sigue con el Profeta Dorado y termina con la suerte del bufón. Y esta edición es del 2016. Y estos nunca salieron en esta edición. Yo ni siquiera he visto las portadas que existan. Y esta trilogía llega cuando tú esperabas que todo se había acabado, que ya no había más, y te encuentras con esto, con esta obra de arte. La historia aquí comienza 15 años después de lo que ocurrió en la primera trilogía, la de los Vatídicos. Y la verdad es que es una lástima tener que decirles esto, tener que decirles que continúa con los personajes de la primera trilogía, porque en parte es cierto que es un poco de spoiler, pero el libro es la trilogía del Profeta Blanco. El Profeta Blanco es el bufón, y el bufón es un personaje importante de la primera trilogía, pero no tan importante como va a empezar a ser ahora. Porque cuando yo leí este libro, yo no tenía idea que me iba a encontrar, ni siquiera pensé que iba a volver a ver a los personajes de la primera trilogía, y fue una sorpresa tan grata, fue como respirar de nuevo. Básicamente aquí vamos a vivir la historia, ¿verdad?, del Profeta Blanco, que es el bufón, con sus profecías y su catalizador, que es Traspié. Aquí yo me callo porque ya no puedo hacer más spoilers. Es terrible porque hasta aquí llegan los libros en español. Y tú que hay paloyo después de leer el tercer libro de la tercera trilogía. Y solamente necesitas seguir leyendo. Y no están en español. Porque después viene una tetralogía de Rain Wild Chronicles. The Rain Wild Chronicles. Que se sitúa
años después de lo que ocurre en la segunda trilogía, que es Las Leyes del Mar. Vamos como batídico, como tierra, mar, así. Y está conformada por Dragon Keeper, Dragon Haven, City of Dragon, Blood of Dragons. Dragon Keeper, Dragon Haven, City of Dragon, Blood of Dragon. Y fue publicada entre el 2009 y el 2011. Después de esa, volvemos a la historia de Tierra, que vendría a ser El Bufón y Traspié. Y esta trilogía se llama The Fifth and the Full Trilogy. The Fifth and the Full Trilogy. Y está conformada por Full Assassins, Full Quest y Assassin's Fate. Fool's Assassin, Fool's Quest, Assassin's Fate. Y son del 2014 al 2017. Ahora, ¿cómo leer la saga? Mira, yo he oído decir a la gente que puede leer esto de diversas maneras, partiendo por la primera trilogía, la tercera y después la segunda. O que puedes partir por la segunda, seguir por la primera y la tercera. Porque básicamente Las Leyes del Mar ocurren en un continente distinto y es una historia distinta. Pero no cometan ese error. Para mí solo existe una manera de leerlo, que es la primera, la segunda y la tercera. No hay otra manera. Porque cuando tú entras a leer la primera trilogía, entras a este mundo. Te mencionan otros sitios que después vas a conocer en la segunda. Pero es una base, es un asentamiento para entender que en este mundo existen diversos tipos de magia que quizás no se mencionen en la segunda trilogía, pero que sí vas a necesitar saberlo porque hay conexiones. Y después tú lees la segunda trilogía, que es Las Leyes del Mar, y es verdad que es súper distinta, pero puedes atisbar un macro qué es lo que ocurrió en la primera trilogía. Y te menciona cosas de la primera y tu corazón salta de alegría porque estás retrocediendo y recordando lo que pasó en la primera trilogía. Y con todo lo que va ocurriendo tú te empiezas a cuestionar cosas, empiezas a hacer conexiones y poquito a poquito van encajando las piezas. Porque Robin Hood lo que nos escribe es un rompecabezas que solo completas al leer el 9º libro. Y después, cuando te lees la tercera trilogía, encaja la primera, encaja la segunda. Y la tercera trilogía ocurre 15 años después de la primera trilogía y unos 10, diría yo, después de la segunda. Y cuando tú entras al libro, a la tercera trilogía, sientes como una paz tan grande. Como yo sentí que es como llegar a tu casa después de haber pasado mucho tiempo fuera, con toda esa calidez y con todo ese descanso que sientes, comodidad y nostalgia. Creo que eso fue lo que sentí. Y te estás reencontrando con estos personajes que tú pensaste que nunca más ibas a volver a ver, tanto los de la primera como los de la segunda. Puedes ver en lo que se convirtieron de adultos porque tú los conociste más jóvenes, cómo evolucionaron y cuando avanzas en la tercera trilogía y convergen la primera y la segunda, es como... Creo que es algo de lo que tú te vas a perder si lees la primera trilogía y la tercera de una. Porque nunca dejaste a los personajes, nunca les diste tiempo de descansar, no te diste tiempo de extrañarlos. No dejaste que esos 15 años de diferencia pasaran. Y por eso es que siento que leer la trilogía de Las Leyes del Mar entre medio de la primera y la tercera es súper esencial. Porque hay un detalle del que no les he hablado y tampoco les hablaré, pero sí se los voy a mencionar, que son los dragones. O sea, hay que ser estúpido para no entender, si están en las portadas y están en los títulos de los siguientes libros, que esta cuestión se trata de dragones. Putos dragones. O sea, yo soy una estúpida. Yo sí que soy una estúpida. Porque yo creo que como en el tercer libro recién, yo me di cuenta que esta weá hablaba de dragones. Y es que yo no era fan de los dragones hasta que llegó Robin Hood y me mostró a estos putos amos. Es la construcción que Robin Hood hace de los dragones lo que los hace increíble, no los dragones por sí. Y he visto hartas cosas de dragones, incluso el del Hobbit, que es súper interesante. El de la película, porque no leí el libro. Pero esto es otra cosa, man. Esto es brígido. Y me acuerdo de los dragones de Witcher. Ya, mira, voy a hacer un video hablando de dragones. Dejémoslo. Así que, en fin, para tú poder disfrutar la saga de los Betulus, tienes que leer la cuestión como yo te estoy diciendo. Hazme caso. Mi experiencia leyendo a Robin Hood. Si es que lo anterior ya no era mi experiencia. Mira, yo te voy a contar que la primera vez que yo supe de Robin Hood fue porque... fue algo muy estúpido. Mira, yo tenía una pareja en ese tiempo que se compró los libros de Robin Hood, del aprendiz de asesino. Y yo había visto en BookTube en ese tiempo estos libros, pero no me llamaba mucho la atención porque yo justo había salido de un periodo de leer a Abercrombie con Medio Rey y lo encontré una mierda. Yo me había comprado todos los libros
Y fue horrible, es que lo encontré muy malo. Entonces yo dije, ya, yo no voy a leer más fantasía, me voy a dedicar a la ciencia ficción. Entonces esta chica se compró este libro, yo lo miré y dije Robin Hood, y yo en este tiempo pensaba que Robin Hood era un hombre y que escribía libros juveniles. Pero resulta que ahí quedó este interés en leerla, porque esta persona no quiso leerse los libros porque, según había leído en algún lado, mataban un perro. Y lo tengo tan vívido porque, perdónenme, pero yo encuentro que es una razón estúpida para no leer un libro. Yo perdí la oportunidad de leer esto antes, aunque ahora yo lo disfruté, pero como nunca. Creo que después de haber leído a Úrsula, haber leído tanta fantasía más, esto encaja pero perfecto. Y sobre las naves de la magia, yo escuché a la Angie de Navegando Entre Libros, que la reseñó, si no me equivoco, y me llamó la atención porque ella dijo que eran de piratas. Y yo en ese tiempo estaba viendo Black Sails. Y yo amo Black Sails. Entonces yo amo a los piratas. Yo amo a los piratas del Caribe. Y ahí fue cuando yo me compré las naves de la magia, porque las encontré en internet a 8 lucas, cosa que ya es imposible. Pero me compré el primero, el segundo me lo regalaron cuando costaba como 18, me acuerdo. La cosa es que yo sabía que pertenecían a la misma autora, pero no sabía que eran parte como de la misma línea. Y me empecé en el 2018 las naves de la magia. Yo incumpliendo absolutamente todos los consejos que les he dado en este video. Y yo estaba absorta en las naves de la magia, absorta. Me demoré un año en leerlo, de hecho me lo llevé para la granja incluso, no sé si se acuerdan de esa época mía en la granja, pero me lo llevé para leerlo allá. Yo cuando leí ese libro encontré que era la perfección. Y sí, partí por la segunda trilogía, como les he dicho que no hagan, pero la verdad es que yo en ese tiempo no sabía del lore de los libros. Y llegamos a la actualidad, en mi historia con Robin Hood, cuando en el 2001, con la Ale y el Carlito, estábamos decidiendo qué libros íbamos a leer en el 2022, en qué saga o trilogía nos íbamos a meter, porque habíamos leído la Xenogénesis y agarramos como esa cosa de leer libros grandes. Después nos leímos el Quijote y todo. Y yo les insistía en que teníamos que leer las naves de la magia, porque yo me había leído el 1, quería leerme el 2 y el 3, que era lo que tenía en ese minuto. Pero en la mente de la Ale no entraba que partiéramos por la segunda trilogía y no por la primera. Yo ya en ese tiempo ya sabía que, verdad, que eran más libros. Así que, para complacer a la señorita Alejandra, tuve que comprarme la primera trilogía. Tuve que comprarme El Aprendiz de Asesino. Y después me conseguí Asesino Real, lo cual no fue en absoluto difícil. El problema fue el tercero. El tercero no lo pude encontrar por bajo de 35 lucas y tuve que leérmelo en la Kindle. Guayu, el año pasado, lo encontré en Book Fail. Es un libro que es imposible encontrar y ahí estaba. Y cuando nosotros lo leímos, la primera trilogía no me pareció increíble, fascinante, exquisita, pero le fui agarrando cariño con el tiempo. A medida que iba leyendo más libros, más me gustaban los primeros, o el recuerdo que yo tenía de los primeros. Y yo estoy segura que si me los leo ahora, si me los vuelvo a leer, va a ser como volver a casa. Yo estoy segura que yo voy a llorar con todo. De la primera trilogía, el segundo es el que yo más considero relleno. Y nosotros, cuando leímos los libros, tuvimos varias críticas a la estructura, a Robin Hood en sí, pero eso no quita que sea el libro 5 de 5. Y en el mismo 2022 nosotros leímos Las naves de la magia, al fin. Y recordé por qué amaba tanto ese libro, porque yo creo que el primero es el mejor de todos. Pero en esta trilogía tuve dolores y conflictos irreconciliables con el tercer libro. Lo que ocurre, cómo se trata, quiénes salen victoriosos, es algo que no le puedo perdonar a Robin Hood. Es algo que me dolió profundamente y me hizo cuestionar a la autora, la moral y su juicio. Por eso les digo que no son libros perfectos para mí. No todos tienen 5 estrellas, pero la totalidad, el puzzle que se arma en completo, yo creo que es fascinante. Y encontré hasta ridículo que la trilogía por la cual yo quise leer completamente a Robin Hood no fue la que terminara fascinándome. Porque si ustedes me preguntan, yo creo que de los 9 libros, el mejor es Las naves de la magia. Pero solo ese, no la trilogía. Luego nos dimos un descanso, unos 6 meses quizás, leímos cosas entre medio, hasta que logré conseguirme los 3 libros que seguían en físico. Bueno, mi guayo me los consiguió, él me compró los 3 libros. Y ahí les dimos con todo. Ahora, yo les conté mi experiencia al leer la tercera trilogía y volver a encontrarme con todos los personajes de la primera, y les he hablado en otros videos de lo mucho que significó el bufón para mí y el dolor y la angustia que me causó el tercer libro. Y en fin, creo que me he extendido mucho y este video no era una reseña de los libros, sino mi experiencia, porque créanme, tengo mucho que hablar de los personajes, de las magias del libro, de la historia, etc. Pero querían que supieran qué sentí
al leer estos libros y cómo recomiendo leerlos. Porque creo que la gran victoria de estos libros es lo que contiene: sistemas de magia, guerras, seres fantásticos, problemas de la nobleza, intrigas palaciegas, personajes escritos con una pluma perfecta, una prosa excepcional, construcción de mundos, sistemas religiosos, etc. Y es imposible no comparar con otros autores porque me gusta la fantasía, he leído varios autores y tú puedes decir y jactarte que leíste a Abercrombie, que leíste a Sanderson y creer que tú amas la fantasía, pero hasta que tú no lees a Robin Hood no te das cuenta de que es realmente la puta ama de la fantasía. Y lo mejor de todo para mí es que aún dándote cuenta que la señora es increíble y que los libros son fantásticos, puedes criticarla. Porque puedes no estar de acuerdo con cómo hace las cosas, con cómo te desarrolla algunos temas, con cómo trata algunos personajes, pero aún así no quita que sea perfecta. Así que eso era todo. Gracias por venir a mi podcast. Pero en serio, amigos, amigas, amigues, esta es mi recomendación. Si tienen que leer algo antes de morir, lean a Robin Hood. Y si no les gusta, ahí conversamos. Porque yo sé que todos tenemos opiniones distintas, todos tenemos gustos distintos, y hay gente que no le gusta El nombre del viento, por ejemplo, pero nada que hacerle. La gran crítica que sí le puedo hacer a esta señora es que no hay homosexualidad en sus libros, pero sí hay queerbaiting. Y yo vivo por el queerbaiting. En fin, ahora sí, muchas gracias por venir. Dejen sus comentarios abajo, soy muy feliz leyéndolos. Nos vemos en otro video. Bye.